empezar la grabación. Ahí está. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Kena Salinas. Soy educadora e instructora de yoga infantil del método Logna Yoga, que más que una herramienta para trabajar con los niños, que si bien me ha ayudado y hemos aplicado ahora varias técnicas del yoga aplicado en el aula para niños, en Casa Siete Colores, que es el espacio donde estamos trabajando desde comienzos de este año 2021. Es una herramienta para que también como educadora trabajar en mi autoconocimiento, que creo que como adultos es necesario este trabajo de poder encontrar herramientas que nos permitan a nosotros también estar bien con nosotros mismos, conocernos más y así poder entregarle esas mismas herramientas a los niños y niñas. El conversatorio de hoy es bien simple, es bien humilde. Quiero compartir información con la que he estado trabajando en el último tiempo. Me disculpo si se sienten algunos ruidos, alguna música. Estamos aquí en la carpa del Circo Social Quetralmahue, como pueden ver, en la hermosa carpa del Circo Social, acá en Rengo. Y hay algunos sonidos exteriores, pero voy a tratar de que se pueda concentrar aquí la atención. Les voy a presentar unas diapositivas para recopilar esta información sobre los niños y las niñas del nuevo milenio. Este trabajo es un trabajo de investigación que se ha venido haciendo hace harto tiempo, de ir estudiando cómo son los niños y niñas de ahora, sus características no son las mismas de antes, son niños que vamos a ir viendo que tienen tanto a nivel fisiológico, psicoemocional y neurológico otras características que son distintas de los niños y niñas de hace 10 años atrás o de otras generaciones. Por esto mismo, siento que es un deber como educadora, como acompañante de niños y niñas, compartir esta información con familias y padres, madres y otros educadores que estén interesados en saber un poco más sobre este tema. ¿Ya? Porque si la educación que nosotros conocemos nos empezamos a preguntar, ¿responde a las necesidades que tienen actualmente los niños y niñas? ¿Estará respondiendo o actualizándose a la misma velocidad que ellos van evolucionando? Si tratamos de responder a estas preguntas, por lo menos yo a modo personal siento que no, que la educación actual no va evolucionando al mismo ritmo que los niños. Tendemos a tener el mismo modelo que hace 30 años atrás, y donde los niños tienen una educación vertical, donde ellos reciben la información, replican esa información más allá de cuestionarla o transformarla o aplicarla en otros contextos. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Voy a compartirles, esperan un segundito, para yo poder ver la presentación y verlos a ustedes también. Ya, le quiero agradecer a María José, que está aquí conectada con nosotros. Gracias. También a los chiquillos aquí de Quetralmahue que me están escuchando. Les voy a compartir igual la presentación para que la puedan ver. Por aquí. Ya. Entonces, partimos. ¿Cómo son los niños y las niñas de hoy? ¿Son igual que antes? ¿Son niños que que están en las salas de clases de los colegios prestando atención? ¿Son niños más bien que están distraídos?
cómo lo están pasando los niños en los colegios, cómo lo están pasando los papás y mamás con esos niños en casa ahora. Yo por lo menos con los que he podido conversar y con los niños con los que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta que ellos vienen con otras inquietudes, vienen con otros intereses. Esta es una imagen que vemos generalmente de los niños en clase o ahora con clases virtuales, niños que están desmotivados, no tienen ganas de estar en clase y lo peor de todo es que están perdiendo las ganas de aprender. Entonces, si estamos teniendo niños que vemos en las salas de clases frustrados, estresados, y no es porque les cueste, porque no son niños que les cueste aprender, todo lo contrario, son niños súper rápidos y se aburren. Entonces, ¿qué tienden a hacer en la sala? Se van moviendo, conversan con el compañero de al lado, profesores que le llaman la atención, llaman al apoderado. ¿Y qué pasa? Son niños que finalmente los mandan a especialistas, que los mediquen. Yo he escuchado en varios colegios que me han dicho que hay niños que tienen que tomarse su pastilla y si no se la toman no pueden hacer clases y si no los llevan a médico no pueden volver a integrarse a las clases. Medidas súper extremas sin tener un mayor cuestionamiento de qué es lo que le está pasando a ese niño. Como que llegamos inmediatamente a pensar que ese niño tiene un problema. Quizá el problema es la forma de enseñar. Y ese es un cuestionamiento que deberíamos hacernos como educadores y como padres. Tendemos a ver al niño como si fuera un problema de él, pero no, el niño no aprende por sí solo en un aislado, está en un contexto. Y el contexto en el que el niño se desenvuelve, niños, niñas, se desenvuelven, tiene que ver con su ser, con su emocional, con su forma de comportarse. Los niños de ahora, no quiero generalizar, pero voy a hacer una generalización igual, de que hay excepciones. Antes eran la excepción estos niños que eran muy brillantes, que hacen reflexiones más maduros para la edad cronológica que tienen. Niños que cuestionan todo, cuestionan la autoridad, pero no solamente diciendo que no, sino que dan una contrarrespuesta y que tienen mucha razón y a veces a los adultos nos dejan sin respuesta, sin poder hacer nada porque tienen razón en la reflexión que están haciendo. Se dan cuenta y nos cuestionan a nosotros cosas que de repente por y replicarlo solamente, ellos nos cuestionan esos patrones, el castigo, por qué nosotros les hablamos fuerte o les gritamos o les hablamos brusco cuando ellos no lo están haciendo y ellos nos dicen, o te acuerdas mamá que tú me dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Están muy atentos, tienen su mente muy despierta, son niños que cuestionan mucho las cosas. Antes era la excepción, ahora es casi la regla, diría yo. Con los niños que yo he estado, que son los más chiquititos, niños de párvulo, yo quedo sorprendida de las reflexiones que hacen. Son niños también, ahora hay muchos más niños que tienen temas con la alimentación. Rechazan alimentos. Niños que ya no quieren comer carne, por ejemplo. O que son más, las texturas, son mucho más sensibles al tipo de textura y comen algunos alimentos o comen muy poquita cantidad y los padres o madres se asustan. Ay, ¿por qué no está comiendo? Que no tiene los nutrientes suficientes. Pero vemos que son niños que son muy energéticos, que tienen mucha energía, son súper activos y comen un poquito. Y de repente pensamos que ese niño se está alimentando mal, pero a veces los adultos generamos una porción o creemos que es una porción de alimento que no es proporcional al que el niño necesita. A veces nos sirven así unos platos. Yo he visto a papás o mamás que sirven platos tremendos, como del tamaño casi de un adulto, pensando que un niño se lo va a comer todo. Y la verdad es que los niños necesitan muy poquito alimento poquito pero nutritivo, que no quiere decir que no sea una alimentación variada,
porque una alimentación variada es la que genera una nutrición verdadera. No podemos dejar que el niño coma solamente harinas. Sabemos que eso no es todo lo que su cuerpo ni su cerebro necesita para desarrollarse. Pero sí tienden esta sensibilidad a los tipos de alimentos, ya sea visual o de texturas. Adelante lo vamos a ver en detalle. Son niños también que, así como hay niños que son muy activos, tenemos el otro extremo de niños que están muy en su interior, reflexivos. Quizás son niños que no expresan mucho lo que sienten, pero están haciendo cuestionamientos y hablan y te dicen una frase que te quedas así para adentro. Hay de toda esta gama. Los niños son súper variados, esto no es una regla, y las características que voy a nombrar a continuación, no tenemos que pensar que es que si por ejemplo, nuestro hijo o hija no tiene alguna de estas características, es que se sale de este niño o niña evolucionado, sino que puede tender a tener una de estas áreas más desarrolladas que otra. Bien. Esta frase me gustó mucho, que dice que el niño aprende del mundo que surge con él o ella. El mundo que el niño conoce, el mundo que nosotros le mostramos, es el niño que él va a concebir como verdadero. ¿Ya? Ahora también hay niños que empiezan a cuestionar ese mundo antes de tiempo. Esto que pasaba en la adolescencia, en una etapa del desarrollo más adelantada, los niños, los adolescentes, tienen conciencia de poder cuestionar en una etapa de su desarrollo, cuestionan esto que se les ha enseñado desde su infancia y empiezan a probar qué tan verdadero o no es esto que nosotros le hemos ido enseñando de valores, de moral, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué tan coherentes hemos sido nosotros como adultos, como acompañantes. Pero esto lo hacen ahora niños pequeños, que empiezan a cuestionarse todo o a hacer relaciones muy rápidas. Algunas características que vamos a ver hoy día de estos niños del nuevo milenio, lo vamos a ver a nivel fisiológico, de sus cambios físicos, a nivel de cerebro, metabolismo, sus características psicoemocionales, de cómo ellos se desenvuelven a nivel social, interpersonal y a nivel neurológico, ya a nivel cerebral, de actividad cerebral. Bueno, a nivel fisiológico, los estudios dicen que ya los niños de hoy, según testimonios de pediatras a nivel mundial, los niños ahora nacen estimulados, nacen despiertos, nacen con los ojos abiertos, con las manos extendidas, cosas que antes no pasaban. Antiguamente uno puede preguntarle a los abuelos cómo nacían los bebés antes y los tenían así arropaditos, casi durmiendo, sin abrir los ojos durante 2 o 3 días. Y ahora los niños nacen despiertos, con los ojos abiertos, y cuentan, y es muy gracioso como leer testimonios de pediatras o de doctores que cuentan que se sorprenden de que los niños nacen y los quedan mirando, bebés recién nacidos. Entonces esto es un cambio tremendo que se está viendo ahí en el pabellón con los bebés. Lo mismo con los exámenes, con estas pruebas APGAR que hacen a los bebés para probar sus estímulos al nacer. También están saliendo niños con hiperdesarrollados o desarrollados adelantados para este nivel de desarrollo que se espera para un recién nacido. Entonces, también son niños que tienen su metabolismo acelerado. Como decíamos antes, son niños que necesitan muy poquito alimento y lo procesan rápidamente. Su cuerpo se desarrolla rápidamente. Por eso también es importante hidratarse, que los niños tomen harta agua, porque su cuerpo les pide más energía. También hay niños, yo no digo que todos los niños sean iguales, pero hay una tendencia de los niños a comer constantemente.
Y ahí hay una fina línea entre la ansiedad que les produce esta cantidad de energía que tienen y que muchas veces en el aula al menos no se descarga toda esa energía. Si hacemos actividades físicas, los niños se mueven, suben, bajan, ahí sí su metabolismo va como acorde. De hecho, su ritmo cardíaco es más rápido. Entonces, tienden a tener un metabolismo acelerado, ritmo acelerado de cardíaco, respiratorio, necesitan hidratarse y están constantemente con hambre. Comen, 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 porque su cerebro está tan activo que están buscando todo el tiempo alimento. También hay otros niños que necesitan un poquito de alimento y con eso les alcanza para toda la tarde. Hay que observar. Yo creo que el llamado hoy día, más que nunca, es a observar las características particulares de cada niño. ¿Ya? Los invito a hacer esa observación porque yo voy a dar algunas características acá que quizá puedan decir mi hijo no hace eso, pero depende de cada niño la necesidad que va teniendo. Esta es una invitación a observar. ¿Qué más? Lo que decía anteriormente, precoz a su desarrollo. Su desarrollo motor está mucho más acelerado. Niños que antes, se dicen como en estas tablas del desarrollo de los bebés, que a los 8 meses, entre 6 y 8 meses se están sentando. Ahora vemos niños de 10 meses que están parados, caminando, afirmados o caminando solitos. 10 meses. Es algo como, a mí me sorprende porque eh, yo que estudié párvulo y nos hicieron aprender estas etapas del desarrollo, eh, yo a medida que lo iba estudiando, lo iba observando con niños pequeñitos, con las prácticas y ahora lo veo con el trabajo y es ya está obsoleto para mí. Yo creo que hay que hacer unos nuevos etapas del desarrollo porque están muy acelerados los niños, no, incluso algunos no pasan ni por el gateo y van a caminar. Entonces, claro, tienen un desarrollo precoz de su cuerpo. Son, son niños que también tienden a ser hipersensibles. Son muy sensibles. Hay un concepto que se llama hiperestesia, que habla sobre esta tendencia que tienen los niños de hoy a tener sus sentidos hiperdesarrollados. ¿Ya? Son niños que algunas texturas les son súper incómodas o, todo lo contrario, les obsesiona. Les encanta tocar texturas. No pueden evitar pasarse, si van a tocar una pintura, pasársela por todo el cuerpo. Como también está el otro extremo de los niños, que yo creo que ahí podríamos hablar en otra futura conversación de la integración sensorial. Porque ahora también hay niños que tienen estudios que ya dicen que son sentidos que están hiperestimulados o hipoestimulados. Entonces, de eso depende si tienden a explorar o estimular ese sentido, que puede ser del tacto, puede ser del gusto, puede ser del olfato, pueden ser los sonidos, niños que les molestan mucho los ruidos, que ahora hay tendencia de niños que no soportan los ruidos, que se descomponen físicamente porque sus sentidos están más desarrollados. Bueno, ahora también, ¿por qué hablamos de los niños del nuevo milenio? También porque en esta época, en este contexto en el que vivimos, eh, son niños que vienen estimulados desde el vientre. Ya sabemos que los niños al nacer o los bebés escuchan a partir de los 4 o 5 meses de gestación ya pueden escuchar. Ya a los 6 meses ya escuchan sonido, ya reconocen, 7, 8 meses. Entonces, son niños estimulados, son niños que son mucho más estimulados. Antes la podría ser, ahí podríamos buscar algún tipo de origen de esta evolución. Porque ahora hay mamás que trabajan, estudian, y dentro del vientre del útero materno están estos bebés escuchándolo y sintiéndolo todo. Entonces ahí podemos ir explorando este origen de por qué estos niños son hipersensibles o por qué están más estimulados.
porque también no me refiero a las tecnologías, no me refiero a las tecnologías, yo encuentro que las tecnologías hay que tener mucho cuidado, sobre todo el sobreestímulo con los recursos digitales. Sí pueden tener un propósito positivo, sí a veces como padre y madre los necesitamos un momento, pero sobreestimular también a nivel de pantalla, porque algunas familias se sorprenden como, ah, mira, tan chiquitito, tiene 1 año y ya sabe buscar cosas en YouTube. Pero es lo que necesita ese niño, esa niña, es lo que necesita su cerebro, su cuerpo, para desarrollarse e integrar sus sentidos. Yo creo que no. Yo creo que hay otras áreas que hay que estimular antes, que son más relevantes, ¿ya? Sobre todo por esto mismo, como son hipersensibles, también la radiación de las tecnologías no son muy positivas para mantener a su cuerpo en calma. Los sobreestimula y después tienen problemas de sueño, etcétera. Pero esto es para otro tema, me fui por otro lado. Tienen más energía, son niños que, como decía antes, tienen poquito apetito, comen poca cantidad, o comen poca cantidad, pero varias veces en el día. O sea, ahí no asustarse porque no se comen un plato gigante de comida, porque su cuerpo no lo necesita. Necesita estimularse, explorar, moverse. Y también hay pocas horas de sueño. Son niños que tienden a dormir poquito. Y está el otro extremo de niños que duermen mucho, porque gastan mucha energía durante el día, porque están aprendiendo, su cerebro está constantemente en desarrollo, observando cosas nuevas. A nivel psicoemocional, eh, a nivel psicoemocional, estamos hablando del entendimiento que ellos tienen del mundo. Estamos hablando de su mente, de partes del cerebro que se estimulan al momento del aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué se juntan estas dos palabras de lo psicoemocional? Porque podría ser recursos emocionales o un área psicológica, porque ahora con los estudios que existen se sabe que todo lo que viene, todo lo que se desarrolla en el cerebro, estimula también partes del cerebro a nivel emocional y que finalmente esas áreas son las que hacen que haya o no aprendizaje. Lo vamos a ver más adelante. Hoy en día, Gardner, que fue uno de los pioneros en entender que el ser humano no es solamente coeficiente intelectual, que no hay un solo tipo de inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Ahora los colegios se están empezando a ocupar este recurso como por los estilos de aprendizaje, que hay algunos que son más visuales, otros más auditivos. Esto viene un poco a lo mismo, que viene a entender al ser humano como un ser de múltiples inteligencias, que no porque antes en nuestra educación formal generalmente se desarrollaban dos inteligencias, lingüística y lógico-matemática. Ahora sabemos que hay inteligencia artística, que ahí es donde los artistas se perdían, los músicos quedaban como fuera porque no, como están estos estándares de los de las pruebas estandarizadas de lenguaje, de matemática, y si no eres bueno en matemática, no eres bueno en lenguaje, entonces como que quedas un poco en el abismo, ¿no? Eh, Ahora sabemos que hay varias inteligencias múltiples y que estos niños vienen a desarrollarlas todas. O sea, nosotros como adultos tenemos el trabajo, el deber de conocer esta inteligencia y reconocer también en ellos cuál es la que tienen más facilidades para desarrollar, cuál es su fortaleza y ya desde ahí empezar a estimular las otras. ¿Ya? Más abajito va a aparecer un dibujo abajo sobre las inteligencias múltiples. También con los estudios que se han hecho sobre la inteligencia emocional, se ha podido descubrir que los niños de hoy tienen la inteligencia emocional o coeficiente emocional más alto.
Son niños que tienden a ser empáticos si tienen una buena base de educación emocional, claramente. Si nosotros somos empáticos con ellos, ellos aprenden a ser empáticos. Si nosotros somos adultos autoritarios y castigadores, ellos van a aprender a ser autoritarios y castigadores con sus pares. Entonces, esto depende mucho también del contexto. No digo que esto sea una regla para todos y que todos los niños sean súper empáticos y súper amorosos. Esto se aprende. Entonces, en este coeficiente emocional o en esta inteligencia emocional tan importante para poder tener relaciones sociales sanas, eh, estos niños son más sensibles a eso. Son niños que de repente se te acercan y sin decirles tú cómo te sientes, te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y te consuelan. Chiquititos, niños de 3 años que te están consolando y te tocan la mano, y te dicen que todo va a estar bien. Eh, Ahí hay una conexión de esos niños con su, ya si nos vamos al lado más biológico, con un área de su cerebro, con la glándula pineal, con otras partes del cerebro que van desde el razonamiento prefrontal, eh, todo el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con la parte emocional, que está como en el centro del cerebro. Ellos están ahí estimulados emocionalmente. Por eso también les duele tanto que nosotros también seamos duros con ellos. O que tengan a su alrededor adultos que no comprendan o que no traten de comprender cómo se sienten. ¿Ya? Y es difícil porque nosotros como en nuestra generación y generaciones anteriores nunca les hablaron de educación emocional. O sea, esto es como algo nuevo, así ahora que está como de moda. Es importante que nosotros con los niños vayamos hablando de las emociones, que les vayamos entregando vocabulario, herramientas y nosotros también como adultos desarrollar nuestra inteligencia emocional para así poder enseñarles a ellos también a generar empatía, a desarrollar momentos de calma cuando están enojados, de entregar recursos, herramientas, ir desarrollándolas con ellos, porque son niños que sufren mucho, son niños que sufren porque otro niño se cayó, son niños que se sufren porque un animal se lastimó, son niños muy sensibles a nivel emocional. Entonces tenemos que cuidarlos más, ese es el llamado. También son niños que asimilan y asocian con facilidad. A nivel cognitivo, son niños brillantes. O sea, yo voy a clase en Casita Siete Colores y veo a los niños y me quedo sorprendida porque yo los escucho nomás. Hay momentos en que ya yo no tengo que decir nada, y Cristi tampoco, y estamos escuchándolo y se generan unas conversaciones y unos debates que son muy profundos. Hablan de sus emociones, de sus sentimientos, de sus miedos. Y yo me quedo sorprendida y feliz porque ellos proponen, asocian, nosotros hablamos de un tema y sacan otra historia de otro lado que tiene relación con lo mismo, pero se dan unas vueltas súper complejas para trabajar. Nosotros trabajamos con niños de 2 años y medio a 6. El más grande tiene 6 años. Entonces, imagínense el rango de edad de chiquititos que empiezan a hacer estas relaciones, eh, asociaciones bien complejas para su edad. Entonces, es sorprendente, a mí me sorprende. También tienden a la colaboración innata, de cuidarse, o de cuidarse entre unos a otros. Yo lo veo así con los chiquititos que los más grandes van, los ayudan, les ponen los zapatos, les ayudan a sacar la colación. Son muy, podría decirse, como están muy compenetrados. Yo siento que tienen como habíamos visto antes, este desarrollo de la inteligencia emocional les permite a ellos ser muy empáticos. Y si no todavía no lo han desarrollado, porque hay una etapa en que todavía no lo desarrollan, muy fácilmente lo aprenden. Mientras nosotros también seamos empáticos con ellos. Y son sensibles a la naturaleza, como que se sorprenden con la naturaleza, que es tan sanadora. Para estos niños, los niños de ahora,
estar en un contexto, al contacto con la vida, con la naturaleza, les permite a ellos sanar y a nosotros también, como adultos. Entonces, somos parte de esta naturaleza. O sea, es inevitable que nos sintamos en paz cuando estamos ahí. Entonces, a estos niños les pasa lo mismo. Y es súper sanador para ellos porque integran ese ritmo, bajan el ritmo que generalmente ellos en un espacio cerradito se empiezan como a chocar porque su nivel energético está tan ampliado, son tan hipersensibles, hipersensoriales a todo, que necesitan esta bajada con material vivo, orgánico, la tierra. No sé si han visto, si lo han notado cuando los niños están en el agua o que cuando están en contacto con la tierra, tocando la arena, oh, como que se descargan. Y a nosotros también nos pasa. Esa es la magia de la naturaleza. Esa misma vibración que tiene, a nosotros también nos hace resonar, sincronizarnos con eso. Aquí abajito aparece las inteligencias múltiples. Ahí pueden ver que está la inteligencia visual espacial, que tiene que ver con el reconocimiento del espacio, de saber qué espacio ocupa mi cuerpo y orientarme espacialmente en un lugar, geográficamente. Lingüístico verbal, que es el que nosotros más conocemos en el aula, en la educación tradicional, que es poder expresarse, comprender, explicar, analizar, reflexionar. La inteligencia lógico-matemática, de poder hacer cálculos, razonamientos lógicos, causa-efecto, ese tipo de habilidades. Inteligencias múltiples, kinestésica corporal. Lo mismo, es muy parecido al espacial, pero tiene que ver con mi cuerpo. De conocer mi cuerpo a nivel de esquema corporal, de dominar mi cuerpo a nivel óseo, tónico, de poder mantener una postura, de controlar mi respiración, de sentir mi cuerpo. Las habilidades de la inteligencia musical, del ritmo, disfrutar el movimiento, memorizar también. A la música, yo creo que es una de las inteligencias más integrales de todas. Y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con el reconocimiento y habilidades sociales, de comprender al otro, de empatizar, de escuchar. Inteligencia interpersonal, intrapersonal, que tiene que ver con escuchar mi pensamiento, de reconocer mis emociones. Y la inteligencia naturalista, que son las habilidades de empatizar con los seres vivos, de reconocer su propiedades, de su forma, de relacionarnos con ellos, encontrar esta relación a nivel orgánico. Y ahí estábamos viendo las áreas psicoemocionales. Aquí podemos ver algunas imágenes que van relacionadas a lo mismo. Como son niños que son muy sensibles, tenemos que cuidar mucho los espacios donde ellos están. Si son niños que tienden a ser muy sensibles a los sonidos, nosotros inmediatamente nos damos cuenta con niños chiquititos que empiezan a taparse los oídos, que empiezan a aislarse cuando hay mucha gente. Hay niños que necesitan espacios silenciosos o que pueden estar un tiempo con niños interactuando, pero después necesitan aislarse porque empiezan a desorganizarse, a desequilibrarse. Entonces nosotros tenemos que estar como adultos ahí, ojo, observando el estado emocional de ese niño o de esa niña. Y ser capaces de en vez de cuestionarle lo que dice o que siente, intentar de entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo. Y aquí esta imagen de abajito me gusta mucho porque los Lego para mí es una herramienta maravillosa para trabajar con niños porque es muy amplia, esto de construir, de asociar, de los colores, el equilibrio, cuánto espacio ocupa. Si nosotros no integramos esto de lo emocional, lo físico, los niños no tienen interés.
mientras a ellos les haga sentido los emociones y ocupen su cuerpo, ahí es donde está la magia del aprendizaje. Ahí esto se lo muestro así como de bonus. Estas imágenes de acá abajito es de un pequeñito, chiquitito, que buscando imágenes lo vi, que estaba con un perrito chihuahua, con su perrito que lo fueron a vacunar. Y el perrito chilla cuando le ponen la aguja. Y el niño se pone a llorar así, pero tan triste, como empatizando tanto con su perrito, que, que nos demuestra esa sensibilidad que tienen ellos. Que quizá que con el tiempo, los adultos en general, muchas veces nosotros escuchamos de niños, no llores, no te enojes. Y en realidad lo que el niño está sintiendo es que no tiene que expresar esa emoción. Y van tendiendo a endurecerse. Entonces nosotros tenemos que permitir que esa emoción salga. Y cuando ya se calme con una contención, poder hablar de lo que le pasó. Y a nivel neurológico, es sorprendente. A mí, yo quedo fascinada con todos los estudios que existen ahora de escáner cerebrales y cómo se va viendo estos cambios a nivel físico, biológico. O sea, se activa cuando el niño aprende. Los niños de ahora, sobre todo, están conectando todo su cerebro. Antes nos decían, que es lo que viene más abajo, que está esta lateralidad cerebral. Antes decían que ya la parte del hemisferio derecho del cerebro tiene que ver con la parte creativa, con las emociones, la intuición, toda la área como artística. Y el lado izquierdo del cerebro tenía relación con la parte lógica, con los cálculos, con un razonamiento. Y decían que algunas personas ya ocupaban un lado, un hemisferio más que el otro y así. Pero ahora se sabe que no es así y que todos ocupamos el cerebro de forma integrada. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños tienen su cerebro completamente sincronizado. Entonces, si tenemos una actividad que se basa solamente en la parte, activa solamente un hemisferio, los niños no se van a motivar. Tiene que ser una actividad integrada. Ahora el llamado con estas nuevas investigaciones es que todo lo que hagamos en el aula y en casa tiene que tener un componente artístico, musical, intuitivo, juego, emocional y una parte lógica que el niño lo pueda comprender, ¿ya? Entonces, claro, ellos están aprendiendo todo de forma integrada, entonces la educación tiene que ser integral. Ya no hay vuelta atrás. También tienen un pensamiento lateral. Son niños que, si quieren algo, van a buscar todas las formas para poder llegar hasta allá. Ven variadas opciones. Antes era como ya el niño no puede hacer esto, lloraba, pataleta y todo eso ya no lo consiguió, en fin, o lo consiguió de esa manera. Pero ahora los niños te dan fundamentos. Los niños te dicen, es que yo quiero eso porque tal y tal y tal y tal y tal. Y empiezan a poner sus opciones. Bueno, y si no lo podemos hacer, entonces podemos hacer esto otro. Y ellos mismos van buscando, tienen una mirada amplia de las gamas de posibilidades que tienen para llegar a un mismo fin. Y yo también quedo así, sorprendida cuando lo escucho los más pequeñitos. Son autodidactas, independientes. Otra cosa que también se puede observar en los niños, aprenden solitos. Ahora sí podemos tomar el ejemplo del teléfono. Uno le pasa el teléfono y ellos de inmediato empiezan y encuentran todo lo que necesitan. Sin nosotros decirles nada. Cosa que a nuestra generación o a las generaciones anteriores les costó. Les costó un montón aprender. Pero ellos vienen con esta capacidad innata de ser autodidactas. Tengo unos perritos aquí que me están interrumpiendo. Ya, fuera de aquí. Y así, y esto, que era algo que veía en los trabajos de Noemí Paimal,
que es la fundadora de Pedagogía 3000, que es donde yo recopilé esta información, que ellos hicieron esta recopilación de estudios, nos decía que los profesores deberían estar felices, porque los niños de ahora, como son autodidactas, es menos el trabajo que nosotros tendríamos que hacer. Pero el trabajo nuestro es generar la instancia, el contexto y el material necesario para que ellos solitos vayan formulando y creando y co-creando su aprendizaje, que es complejo, esa parte sí es compleja. Pero los niños aprenden por sí solos, creo que hay que escucharlos un poco más. Y ahí podemos observar cómo ellos van aprendiendo solitos, dándoles la posibilidad. Y son niños que desde chiquititos que quieren hacer el aseo, que quieren ayudarte en la cocina, quieren hacer todo. ¿Y qué hace el adulto en general? No, vaya a jugar. Y le vamos cortando esta motivación intrínseca que tienen por ser útiles y poner a prueba sus propias capacidades. Entonces, yo los invito a aprovechar este ímpetu que tienen los niños pequeñitos de hacer cosas por sí mismos. Y bueno, lo que decíamos anteriormente, nativos digitales. Y más adelante, quizá en algún otro conversatorio, podríamos hablar también de estos talentos psíquicos. Se sabe que los niños y niñas de hoy, que siempre han existido, pero ahora con más frecuencia, tienden a tener habilidades, ¿cómo podríamos llamarla? Como eh, psíquicos. Tienen habilidades de telepatía, de soñar despierto. Bueno, si nos vamos a otro ámbito, también podemos ir a que ellos tienen recuerdos o memorias de otras vidas, o que hacen viajes astrales, y quien dice que mamá, yo me vi durmiendo, o cuando yo era grande. He escuchado varios niños y testimonios de mamás que me han dicho que sus hijos le dicen que cuando ellos eran grandes, ellos murieron de tal forma, o cuando ellos eran las mamás y le dicen a sus papás. Entonces, claro, uno queda así sorprendido porque ¿cómo le respondes eso a un niño? Pero eso da para una charla completa. Pero sí observar eso, no coartarle esa capacidad, porque es una habilidad que ellos tienen. Hay que aprender un poquito más nosotros, yo creo, como adultos. Y bueno, esto era lo que decía antes, que antes esta tendencia de que hay un hemisferio que tiene ciertas habilidades asociadas, la otra parte, hemisferio del cerebro está asociado a otras partes, pero ahora sabemos que hay una mezcla de ambos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Nos estamos dando cuenta que ahora se está generando una nueva humanidad. Entonces ahora como adultos, nosotros, cuidadores, acompañantes de niños, padres, madres, eh, tenemos que empezar a informarnos de esto y de empezar a tener en consideración estas características nuevas y no catalogarlo como un niño hiperactivo, un niño que tiene, no sé, puede ser que sea un niño con TEA o que tenga algún tipo de trastorno, entre comillas. Más que eso, yo lo diría que es una característica. Y ahora sabemos que todos tienen características distintas, que todos los niños tienen diferentes tipos de capacidades, habilidades. Ahora sabemos que también hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, en vez de empezar a catalogar a ese niño o a esa niña de que no se encaja o no se adapta a ese sistema educativo, empecemos a adaptar el sistema educativo a esos niños. Tengamos en consideración que son niños que son hipersensibles, que son niños que necesitan movimiento. Eh, Adaptemos los espacios para generar instancias de educación emocional, desarrollar esa inteligencia emocional. Son niños que son hiperactivos, necesitan movimiento. Si vamos a enseñar números, con movimiento, si enseñamos letras, con movimiento, para que ellos también en su cuerpo entero y todo su cerebro que se está estimulando y que está sincronizado, como vimos, aprenda y aprenda con ganas, entretenido. Y esto de la supratensión, que no lo habíamos visto antes, tendemos a pensar, en los colegios se habla mucho de los niños con déficit atencional.
Y se sabe ahora con más estudio de que en vez de pensar que esos niños tienen poca atención, tienen supraatención. Son niños que están poniéndole atención a muchas cosas al mismo tiempo. Puede estar comiendo, escuchando música, y tú le puedes estar hablando a otra persona y ellos, tú les preguntas y él te pregunta sobre lo que tú estás hablando, cuando está haciendo dos cosas a la vez. Espérame un segundo. Oigan, córtala. Y ahí sí, que los perritos estaban jugando. Entonces, en vez de pensar de que esos niños tienen déficit atencional, ¿no será que quizás estamos pensando que tienen que poner atención a una cosa, como nos dijeron a nosotros cuando éramos pequeños? Que pongan atención a eso. Pero si uno le pregunta al niño que se está dando vueltas por la sala de lo que está hablando el resto del grupo, ellos saben de lo que tú te estás hablando y te hacen una reflexión incluso. Entonces, eso, nosotros tenemos que empezar a como ir cambiando esta estructura que teníamos preconcebida de cómo aprenden los niños, porque los niños de ahora son distintos. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptándonos ahí, evolucionando nuestra forma de comprenderlo, para poder acompañarlos de mejor manera. Y lo que hablábamos antes de este desarrollo acelerado. No forzar a comer, no forzar a dormir, ver que, que haya un equilibrio entre el movimiento, la quietud, entre el movimiento de alimentarse, que sea un momento amoroso, amigable, para que ese cuerpo quiera recibir alimento. Y el alimento que necesita, no el alimento que con nosotros como adultos de como expectativa tenemos. Hoy día escuchaba una charla de Maturana que hablaba sobre de las expectativas, y que nuestras expectativas muchas veces no son respondidas. ¿Y con quién nosotros nos hacemos más expectativas? Con nuestros niños, con lo que va a pasar en el aula, con lo que va a hacer mi hijo, cómo debería ser. Y esas expectativas, ustedes saben, los que son papás, mamás, saben que ellos vienen a desarmar todas esas expectativas, porque las expectativas al final no son reales, están construidas por nuestra mente. Entonces, ya. Y ahí está. Bueno, ahora se habla también de que ya no somos un Homo sapiens, sino que se está hablando de un nuevo homo, de un Homo conscientius, una evolución del Homo sapiens, que es un Homo que reflexiona, que se puede observar a sí mismo. Bien, así como decía antes, bueno, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de autoconocimiento, tanto para adultos como para niños. Ya, pues córtala. Ambientes emocionalmente estables, expresión a través del arte, actividades que desarrollen la creatividad, conectarse con la naturaleza, hacer ejercicios de arraigo, de que los niños se sientan parte de su familia, parte de la naturaleza, parte del planeta. De esa forma nosotros les enseñamos a cuidarla. Reconocer y aceptar su forma de hacer, de aprender. Aceptarlo con toda su forma. Escuchar y expresar sus emociones, y las nuestras también, como adultos. O sea, nosotros no podemos pedirle al niño que exprese su emoción y que autorregule su rabia, su enojo, si nosotros no somos capaces de hacerlo. Y si no podemos hacerlo, buscar la ayuda, buscar herramientas. Hay montones, hay profesionales que nos pueden ayudar con eso. Y bueno, en general, buscar una educación que atienda los múltiples niveles del desarrollo, que a nivel físico, a nivel cognitivo, que sea entretenido, desarrollo social, el desarrollo estético o artístico, una educación que desarrolle lo ecológico, y también un desarrollo práctico, que sea
que lo que hagan los niños en la escuela o donde estén sea útil, que ellos se sientan un aporte eh, con la vida, con la humanidad, con el planeta. Eso es lo que a ellos los va a motivar y les va a hacer sentido, porque si no vamos a tener niños desconectados, deprimidos e infelices. Y nosotros, yo creo que nadie quiere que nuestros niños y niñas estén así. Lo que podemos hacer nosotros es eh, mostrarles, mostrarles un nuevo mundo, un mundo para ellos, escuchándolos a ellos. Ellos saben lo que necesitan, solamente que tenemos que escucharlos. Y aquí, como dice Maturana también, amar implica ver al otro. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver a los niños, no se van a sentir amados. En la medida en que nosotros los veamos y los aceptemos, ellos también, ellos se van a sentir amados. Eso es lo que necesitan para ser felices. Bien. En esta parte vamos a hacer una ronda de conversación y experiencias y preguntas. En vista de que tenemos poquita asistencia hoy, quiero abrir la conversación con María José si puede, y si no me puede escribir por el chat. Y si me ponen sus comentarios abajo, voy a compartir esto. Podemos ir contestando también las preguntas para un futuro conversatorio. ¿Ya? La idea del próximo conversatorio es que pueda ser con expositores invitados y así podamos tener una conversación más fluida. ¿Ya? Eh, María José, si estás por ahí, me gustaría saber si tienes alguna pregunta, si quisieras hacer algún comentario sobre lo... Sí, sí, estoy acá, voy manejando, pero he escuchado, he estado atenta aquí a toda tu a exposición. toda tu exposición. Gracias por la ayuda. Y pucha, yo también estoy inmersa aquí en el ámbito educativo tradicional. Claro, Entonces, claro, estamos tratando de ver al niño más ampliamente, po, y claro, empezar a trabajar con él, no solamente el tema lingüístico y matemático, sino que verlo ya más amplio y ver todos los tipos de aprendizajes que tienen. Y te agradezco tu tiempo, te agradezco esto que nos estás regalando. gracias. María José, ¿y qué crees tú que sea como el mayor desafío en la educación actual para integrar estos como nuevas características en el aula de los niños, es verlas y poder trabajar en función de ellas? Mira, yo creo que el tema es que el ministerio pide mucho. Mm, Entonces al final uno no tiene mucho tiempo para poder trabajar al niño y ver y conocerlo a él, porque uno tiene tanta cosa que trabajar y tanta cosa que pasar y que te están ahí todo el rato viendo si como ya esta semana usted tenía que pasar esto y lo tiene que pasar. Entonces es complicado, es mucho, es que al final es como la educación se enfoca más en el tema de contenido. mm, sí. Y no tanto en las habilidades como dicen que tiene que ser. Exactamente. Claro, Es como, claro, nos dicen ya, no, tienen que haber habilidades, pero también a la vez están viendo que se tiene que pasar el contenido y que vamos atrasados y que después vienen las pruebas estandarizadas. claro, Entonces al claro. final igual estás ahí tú Sí. en una balanza. Y tampoco existe este trabajo como articulado entre los profesores. No, tampoco, pues si ni nos vemos. Si ahora estamos yendo presencial, pero cada uno anda en su mundo. Imagínate. Como que yo creo que también ahí hay un problema, porque si por último pudieran conversar los profesores y generar estos objetivos en común, podrían trabajar de forma integrada en todas las áreas, quizá una temática, algo como en común que pudiera ir en función de esta integración de los aprendizajes. Claro, mira, yo hace 2 años atrás empecé con el tema en la escuela que trabajáramos por proyectos y Ya, que nos juntáramos y mi jefa UTP después de harto rato me dijo, ¿sabe qué? Está todo hecho. Usted vaya, métase a la página que estamos pagando para que trabaje y ahí está todo. ¿Para qué se va a poner a trabajar más de lo que... ¿Para qué se va a poner a trabajar más si está todo ahí?
¿Y ¿Cachai? Entonces sirvió de algo? no, po, si no pescan, porque no quieren nada, ellos quieren hacer lo que hay. Es que es lo Eso hay mismo. y no se enfocan a, no están abiertos a hacer un cambio de paradigma, porque al final es un cambio de paradigma. Claro, claro, porque ahí es lo mismo que pasa en el aula, porque al final lo que, en vez de preguntarle a los niños qué podríamos hacer, ahora se tiende a hacer lo mismo con los profes. Pues los directivos no le preguntan a los profes qué es lo que quieren hacer, cómo se les ocurre a ellos que podrían hacerlo, que podían trabajar en aprendizaje de forma colaborativa. No, ahí tiene, tome, haga su clase y ocúpese de eso, nada más. Claro, es complejo. Es complejo el escenario que tenemos los profes en el sistema tradicional, porque justamente es esto como el tema de fondo también, que estos niños o niñas que tienen características eh, ya otro tipo de características más que requieren más atención, más conversación de uno a uno, una educación personalizada, que pueda reconocer a ese niño qué le pasó, qué necesita. Finalmente, ahí se salió María José. Finalmente es lo que hace que la educación actual esté obsoleta, que no podemos seguir pensando que la educación que tenemos hoy en día tenga que seguir igual 10 años más. Ya ahora, en este momento, la educación está en crisis. Los niños ya no quieren ir a clase. La mayor cantidad, ahora está, cada día hay más niños, cada año hay más niños que están saliéndose de los colegios y dando exámenes libres. ¿Y por qué está pasando esto? Les dejo esa reflexión también. ¿Por qué los niños y niñas y las familias están prefiriendo sacar a los niños de los colegios y hacer homeschool, clases en casa, o buscar, pagar por espacios de educación alternativa eh, que son más caros, pero que sí se preocupan de trabajar uno a uno con los niños y una educación integrada? Eh, yo soy de la idea de que, como decía María José, empezar a cambiar el paradigma. Y mientras no cambiemos el paradigma educativo y desde dónde nos paramos para observar al niño y a la niña en su proceso de desarrollo, la educación va a seguir igual y va a ir en picada. O sea, cada vez van a haber menos niños y menos familias y más niños frustrados, menos niñas que quieran acceder a ese tipo de educación y más niños estresados y frustrados por no poder realizarse como persona, como ser, porque no se van a ver escuchados, no van a poder desarrollarse como le pide su organismo desde nivel psico, psicoemocional o neurológico o fisiológico, y así no responde a nada de eso en este momento en la educación actual. Entonces algo tenemos que cambiar. Y me alegra también, aprovecho el espacio para manifestar la felicidad que me da ver tantos nuevos espacios educativos libres a nivel nacional y en otros lugares, donde sí hay educadores y educadoras que están, o acompañantes o mediadores y mediadoras del aprendizaje, buscando educación holística o integral, donde sí se reconozca al niño como un ser, como un sujeto de derecho, como un sujeto como un ser en desarrollo, a su forma, con su ritmo. Y nosotros somos acompañantes nomás de su proceso. Entonces les dejo la invitación, les agradezco a todos y todas el poder ver esta conversación. Si quieren compartirla, me siento feliz, honrada y nada, los invito a conocer un poco más de estas nuevas pedagogías y como leía por ahí, más que buscar educación alternativa, buscar alternativas en la educación, alternativas pedagógicas que nos permitan a los niños y a las niñas aprender realmente, a conocerse y a conocer el mundo que los rodea y cuidarlo.
Ya, les mando un gran abrazo y de parte del equipo de Casa Siete Colores, los invitamos a las próximas actividades que se hagan. Estaremos ahí compartiendo en las redes las actividades que hacen nuestros amigos de otros espacios y organizaciones comunitarias. Y nada, los invito, les agradezco el espacio, que estén súper bien y aquí me despido desde la carpa de el Circo Social Quetralmahue. Nos vemos. Chao, chao.